Amigos de Sistema Lobos de Radio y Televisión, gracias por acompañarnos nuevamente a nuestra mesa sabatina de análisis político. Y en primer término, deseo presentarles a quienes nos acompañan en este espacio de análisis. Agradezco, por supuesto, a Alberto de la Rosa por su colaboración. Gracias, Beto. Gracias, licenciado. Buen día. También a Paco Valencia. Paco, buenos días. Gracias. Buenos días. Y, por supuesto, a Fernando Mejorado. Gracias, Fernando. Por la invitación, señores. Bien, pues en esta que es prácticamente la semana inicial de este mes de octubre, le hemos solicitado a Paco Valencia, él es el director de la empresa Más Medio Durango, que hagamos un ejercicio, un análisis sobre cuáles fueron los temas principales que desde el punto de vista mediático se registraron durante el pasado mes de septiembre, que sin lugar a dudas el tema fundamental del mes anterior es las inundaciones, el fenómeno climatológico que se presentó en los últimos días del mes de septiembre. Sin lugar a dudas, Paco, ese es el que irrumpió en la agenda mediática. Sí, así es. Cierra septiembre con ese tema de las inundaciones. Permanecemos en la primera semana de octubre siendo el tema más mediático, el tema de las inundaciones, pero vamos, septiembre nos arroja un aproximado de 163 temas mediáticos, 163 temas mediáticos tocados en medios de comunicación de Durango. De esos 163 temas, evidentemente hay 10 que son más relevantes y los estamos enlistando a continuación. La caja de resonancia mediática durante septiembre permaneció o estuvo en la cancha del Congreso del Estado. Se ha mantenido prácticamente desde que se instaló la actual legislatura. Exactamente, es el espacio que mayor atractivo mediático ha significado. Evidentemente genera mucho más impacto informativo el Congreso del Estado que la inundación. ¿Por qué? Porque la inundación ocurrió el 29 de octubre, al final del mes. Pero vamos, en el espacio legislativo, en términos informativos, en un mes se generaron casi 1,050 impactos informativos. Justamente en pantalla van ustedes a observar esta gráfica sobre los 10 temas centrales. Y aparece en segundo término los nombramientos en el gabinete estatal. Los nombramientos en el gabinete estatal, que tienen ahí como escenario peculiar el que generó 813 impactos, de los cuales 29 negativos, 706 informativos neutros y 76 positivos. Quiere decir que no le fue mal mediáticamente al nombramiento del gabinete estatal. Así es. En tercera posición, sí hay un fenómeno interesante para analizar, lo que fue el proceso de transición de gobierno del Estado, del anterior al actual. El fin de la administración de Herrera Caldera, el inicio de la administración de José Rosa Sáiz Puro. ¿Por qué? Porque sí se genera ahí un choque mediático, y esto lo estamos reflejando en las cifras. Hay 100 impactos negativos en ese fenómeno de transición. Sí. Después el PRI también como partido político sigue siendo interesante para los medios de comunicación. CTM y el proceso de cambio, renovación del directivo estatal llama la atención de los medios y está en cuarta posición con 409 impactos. Le sigue el tema del gabinete municipal, el nombramiento del gabinete municipal. Y una variable que a mí me llamó mucho la atención es el tema de educación. Educación durante el mes de septiembre sigue siendo un tema muy mediático, siempre educación es un tema muy mediático. En este mes genera 304 impactos, pero lo peculiar, lo característico es que tiene 25 variables informativas el tema de educación. O sea, 25 subtemas. 25 subtemas. ¿Qué quiere decir de esto? Que es un tema que genera mucha información muy variada, sumamente variada, y eso que en este reactivo no consideramos educación superior. Solo lo que es educación de bachillerato hacia preescolar.
educación superior no. Y finalmente nos aparece lo que es el tema de inundación. Que como usted lo comentó, fue el día 29, pues prácticamente ya al final del cierre. Al final de septiembre, pero solo en septiembre, si lo observamos bien, solo en septiembre, 29 y 30 de septiembre generó 294 impactos informativos. Volumen alto. Es impresionante. El viernes no hubo una sola nota que no tratara el tema de inundación en todos los medios de la ciudad de Durango. No existió una sola nota que no tocara este tema. Entonces es un fenómeno informativo muy importante. El Cabildo es otro foro político. Cabildo ha resultado otro foro político interesante. Hay ahorita desencuentros entre la fracción de regidores del PRI y algunos regidores de Acción Nacional. Se ha notado eso. Y los municipios de Durango también están generando información, siendo los más relevantes Gómez Palacio, Vicente Guerrero, Lerdo y Canatlán. Esos son, en términos de municipios de Durango que no son la capital, son los más relevantes en términos informativos. Y finalmente el tema de deuda pública y presupuesto del ejercicio fiscal del próximo año, con 206 impactos que no son nada... No son despreciables, pero en términos reales está diluido frente a lo que es el fenómeno político de transición, toma de posesión y lo que es las inundaciones. Así es. Bien, Beto de la Rosa, tenemos aquí este menú de los 10 temas que desde el punto de vista mediático fueron los que se manejaron. En un primer acercamiento, ¿cuál sería su valoración, Beto? Bueno, sin lugar a dudas, el Congreso del Estado se ha convertido, es el reflejo que el Congreso se ha convertido ya en el contrapeso político de la localidad. Lo vimos desde la toma de protesta de José Rosa Saizpuro Torres con ese zipizape que hubo el abandono de los diputados priistas y sus aliados de la sesión. Bueno, desde ahí se iba a empezar a notar cómo iba a ser esa correlación de fuerzas. Sí. Interesante. Lo volvimos a ver con la integración del Tribunal Superior de Justicia, en donde no pasan Octaviano Rendón Arce, que se perfilaba como presidente del tribunal, y un supernumerario como Ernesto Aguilar García. También, y pues sigue dando de qué hablar es el Congreso en estos últimos momentos, o inicia con la integración del Consejo de la Judicatura, con el papá de Luis Enrique Benítez, que pese a que él dice que no tuvo nada que ver, bueno, pues en política piensa mal y acertarás, ¿no? Sí, claro. Entonces, y la llegada de la hermana de Alfredo Herrera Deras. Sin lugar a dudas, el Congreso del Estado recupera ese cariz mediático que dejó de tener en las últimas legislaturas por la falta de discusión y la mayoría abrumadoramente priista. Llama la atención el gabinete estatal, sin lugar a dudas, cada inicio de sexenio está la expectativa puesta en los gabinetes, cómo se integran, si va a haber sorpresas o va a haber... que sí las ha habido, ¿no? Sí, pero más que nada ha sido un gabinete de cuotas de partidos y de cuates, como diría Denise Dresser, ¿no? Yo agregaría un tercero de familiares. También entonces ha sido esos dos temas lo que han marcado la agenda mediática, y el cabildo que ha ido sobreponiéndose, dado que también ya hemos visto algunos cabildos sin personalidades mediáticas, en las últimas semanas pues ha agarrado... Si ustedes me permiten la observación, al inicio de los trabajos del actual gobierno municipal, la percepción que había es que el cabildo, los perfiles del cabildo era de medianía hacia abajo, pero ha sido interesante los debates que se han dado al interior de ese órgano de gobierno. Y más que la fracción del PRI que fue integrada en la pasada elección, pues se antojaba que iba a ser de un gris opaco, ¿no? Totalmente. No se le daba ningún beneficio de la duda a esta fracción y ya ha ido avanzando. Entonces esos son los puntos interesantes que se han movido en los medios. Las inundaciones que ocupa actualmente la agenda, sin lugar a dudas, es la falta de prevención, la falta de un programa hídrico completo y ya la politización que ha entrado al juego de los recursos, de los programas, de los apoyos emergentes, que hasta Pedro Ávila ya ha entrado en escena.
interesante el manejo de los tops Bien. mediáticos. Fernando, de este menú de 10 puntos, ¿cuáles valoraría usted? Si vemos bajo un lente de prorrateo, para decir, a ver, ¿por qué crecieron tanto? Evidentemente, como nos lo ha dicho Paco, el Congreso del Estado sí es una caja de resonancia, pero va finalmente a convertirse en una burbuja que va a tender a desinflarse a lo largo de las próximas semanas y quizá esto dure hasta enero del año 2017. ¿Por qué lo digo? El Congreso del Estado conlleva muchos elementos del resto de los indicadores que aquí Paco nos está obsequiando. Por ejemplo, en el Congreso del Estado se suscitó la toma de la rendición de protesta del ahora gobernador Aispuro Torres, y donde se presentó un episodio que no estaba previsto ahí, donde hubo silbidos en contra de la fracción del PRI. Eso hizo que mediáticamente esto se fuera para arriba. Lo mismo dijo acá, en el mismo carril que dijo Paco, está el tema de la designación de magistrados y otras autoridades del poder judicial. Entonces, creo que esto se va a ir desinflando. No así si se mantiene una dinámica donde el que yo considero que en este momento ostenta el liderazgo de facto en el Congreso para los priistas, que es Enrique Benítez, ¿no? Que él incluso al inicio de este gobierno, en gobierno municipal, cobija a los regidores del PRI y les da fuerza mediática y política. Incluso lanza una amenaza de las relaciones que tendría el Congreso del Estado con el nuevo gobierno, no solo de la capital, sino del gobierno del Estado. Entonces, sin embargo, Benítez ha agarrado el liderazgo no de la fracción del PRI, de todo el Congreso. De todo el Congreso. O sea, yo no estoy viendo, a Jorge Salom que salga a hacer un debate frente a lo que diga Enrique Benítez. Los que están dando el debate a Enrique Benítez son los ciudadanos, entre ciudadanos y troles que están en las redes sociales, ¿no? Son los que les contestas. Si nos vamos, por ejemplo, al indicador del gabinete estatal, seguramente va a disminuir. O sea, estamos hablando que el gabinete siempre genera muchas expectativas. Claro. Y sea un gobierno de transición o sea un gobierno del PAN, de continuidad, de lo que sea, claro, siempre genera ese asunto. Incluso los gobiernos, por estrategia, impulsan el tema de dar a conocer este tipo de debates para posicionar a su gobierno. Entonces, pudiera tratarse de una estrategia. Y así nos vamos. Incluso yo les voy a decir una cosa, en mi percepción, en el tema de inundación, se me hace un poco 294, no porque no sea real la medición que nos está aplicando Paco, sino que el tema de Cabildo, señores, es también un tema de la inundación. No, sí, es que es posterior. Es posterior. Es posterior al 30 de septiembre. Entonces, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, yo me atrevería a decir que finalmente hay una contaminación de una u otra. Sin lugar a dudas. Sí. Bien, si me lo permiten, nos están indicando que vamos a nuestro siguiente corte comercial. Cuando regresemos, vamos a continuar con esta valoración de cuáles fueron los ejes mediáticos fundamentales durante el pasado mes de septiembre y que algunos de ellos continúan vigentes en este mes de octubre. Regresamos.